La epidemia de cólera de 1849 en el puerto de Mazatlán. Desde que México se emancipó del monopolio económico español en 1821 y todos sus embarcaderos fueron abiertos para el libre comercio internacional, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, gradualmente desplazó a otros puertos de más tradición, como Acapulco y San Blas, como el lugar predilecto para recibir las importaciones que arribaban al país por la costa del Pacífico. Y en pocas décadas, el puerto sinaloense se estableció como uno de los centros comerciales más prósperos del occidente mexicano. El rápido desarrollo de Mazatlán en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX atrajo hasta aquí a cientos de personas procedentes de los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco y la región del Nayarit. Lo mismo a jóvenes solteros deseosos de hacer fortuna, que a familias enteras que procuraban su sustento y que migraban al puerto en forma temporal o de manera definitiva con la expectativa de encontrar una ocupación que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. A mediados del siglo XIX, se estima que Mazatlán tenía entre 4,000 y 6,000 habitantes, pero se cree que esta cantidad podría elevarse hasta las 10,000 personas en el otoño, cuando el clima tropical era benévolo para que el comercio marítimo se realizara con mayor vigor. La oferta laboral se multiplicaba en consecuencia entre diversos trabajos auxiliares a esta actividad, y en razón de ello la inmigración se incrementaba. Fue entonces cuando una popular desgracia aconteció en el puerto sinaloense, minando así la salud y el ánimo de su gente en medio de una de estas promisorias temporadas: el cólera. El cólera morbus es una enfermedad intestinal derivada de una bacteria que pulula en aguas corrientes y estancadas y en espacios húmedos, la cual provoca diarreas severas y deshidratación que hacían que los enfermos adquirieran una coloración azulada, razón por la que también era conocido como la peste azul, y que a falta de atención médica causaba la muerte. A lo largo de la historia, el cólera se había propagado por el mundo de forma indetenible, y un lugar como Mazatlán, que estaba asentado entre marismas y pantanos, se hallaba particularmente expuesto a focos de infección de esta naturaleza. En 1849 surgió en el puerto un brote epidémico llamado cólera chico, nombrado así para diferenciarlo de la pandemia universal de 1832, reconocida como cólera grande, de funesta memoria en México y que también tuvo impacto en los pueblos del sur de Sinaloa. La epidemia de cólera de 1849 cundió en el puerto sinaloense en el trimestre de octubre a diciembre, con pico ocurrido en el mes de noviembre. Las primeras víctimas aparecieron a finales de septiembre y las últimas en febrero de 1850. Según el libro de entierros de la iglesia de Mazatlán, que es la fuente que da cuenta de estas pérdidas humanas, el cólera causó la muerte de 356 individuos. El libro parroquial registró únicamente a los fallecidos que pudieron ser sacramentados y sepultados, pero en vista del notable movimiento migratorio que se suscitaba en Mazatlán en esta época del año, se contempla que la cantidad de muertos pudo haber sido mucho mayor. El estudio histórico-demográfico de la epidemia revela que el cólera afectó sobre todo a los adultos varones, quienes eran la fuente de manutención de sus parejas, padres y familias, y que componían el grueso de la fuerza de trabajo, encontrándose por ello más propensos a contraer la enfermedad durante sus jornales en las calles o en el campo y las lagunas alrededor de la ciudad. La epidemia atacó en gran medida a la población humilde que se aglomeraba en chozas y predios insalubres, pero el cólera no discriminaba a las personas por su sexo, su edad o por su estrato social, y esta enfermedad
fue capaz de desintegrar en pocos días familias enteras. A su paso por el puerto en este tiempo tan aciago, el viajero inglés Berthold Seaman dice que en Mazatlán a diario había velorios y que la gente, triste y atemorizada, no podía más que implorar la misericordia divina mediante ocasionales procesiones encabezadas por el cura local, a las que se sumaba el pueblo haciendo oración y cargando a los santos. Algunos remedios empíricos y medidas precautorias se implementaron para tratar de contener la propagación de esta peste, tales como la suspensión de los entretenimientos públicos como el teatro y los toros. El encendido en las calles de fuegos para esparcir en la atmósfera esencias purificadoras que disipaban los aires fétidos, e incluso la restricción en el abasto de alimentos frescos que pudieran estar contaminados, provocando a la comunidad hambre y miseria. La epidemia menguó de forma natural en enero de 1850 y para marzo de ese año, esta por fin había desaparecido. No fue la última vez, sin embargo, que el cólera azotó a Mazatlán, y en 1851 habría de rebrotar en este puerto indefenso ante este tipo de males para extender su legado de muerte. Así que como ves, esta no es la primera ocasión que una pandemia o epidemia azota a nuestro país. Si en aquel entonces las personas y autoridades hubieran entendido a qué se enfrentaban, la pérdida de vidas hubiera sido mucho menor. Y es por ello que es importante que ante la actual pandemia sigas las recomendaciones de las autoridades. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno de México.